Voy a contarte lo más valioso que he aprendido en mi vida sobre cómo crecer y de hecho creo que es la razón real de por qué crecemos. La razón escondida tras la mente de todas y cada una de las personas que han tenido éxito a lo largo de la historia de la humanidad. Sé que es una afirmación bastante bestia, pero si te quedas unos segundos verás por qué es verdad. Vamos a hablar de los propósitos, de cómo un propósito forja tu destino y tu presente. Es algo que hacemos todos los días, lo que pasa es que no siempre somos conscientes de que lo estamos haciendo. En cambio, las personas que cada vez vamos teniendo más y más y más éxito, vamos siendo al mismo tiempo cada vez más y más conscientes de los propósitos. Un propósito no es más que decidir durante un tiempo determinado algo que vas a hacer. Por ejemplo, tú decides que vas a hacer el Camino de Santiago. Tu propósito es llegar a Santiago. El propósito es una cosa a largo plazo, pero luego el corto plazo es... Tu propósito es caminar a Santiago, pero el corto plazo es las diferentes etapas que a medida que las vas cumpliendo, vas acercándote a Santiago. ¿Me explico? Propósito largo plazo, pero luego actuamos en corto plazo. Una vez que tienes en mente eso, una vez que entiendes esto que te he explicado, esta metáfora, que no es una metáfora, que también es real, quien ha hecho el Camino de Santiago lo sabe, una vez que entiendes eso, lo puedes aplicar en absolutamente cualquier negocio que haces en tu vida. Cualquier negocio, o de hecho cualquier cosa, lo puedes aplicar en un matrimonio. ¿Qué crees que significa hasta que la muerte nos separe? En la salud, es decir, que las cosas vayan bien, o en la enfermedad, es decir, que las cosas vayan bien, pero lo importante es el tiempo total del matrimonio. ¿De dónde crees que viene eso? Ahí el cura te está intentando decir, ten un propósito, ten el propósito vital de estar con tu mujer, con tu pareja. Con un negocio o con un hobby, tú dices, tengo el propósito de aprender a tocar el piano y voy a tocar el piano durante todo el año 2026, 30 minutos al día. Independientemente de que me guste o que no me guste, independientemente de que a veces lo pase bien o a veces lo pase mal, de que a veces me duelen los dedos o a veces no, que a veces piense que todo me sale fluido y perfecto o a veces que me encuentre con la frustración de que no me sale absolutamente nada. Lo único importante es estar durante ese año 2026 tocando el piano 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a final de año? ¿Qué es lo que pasa después de haber tocado de haber cumplido esas etapas, como el Camino de Santiago? Pues que no sé si llegas a Santiago, pero desde luego te has convertido en alguien que toca el piano muchísimo mejor de lo que lo tocaba antes. A veces estás aquí, a veces estás aquí. La vida es como un gráfico de estos de un electrocardiograma con puntos, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo importante es toda la vida, entender toda la vida, entender todos los vaivenes, todas las subidas y todas las bajadas. Otro ejemplo de propósito. Imagínate que yo digo, quiero ser youtuber. La mayoría de la gente que no entiende de propósitos dice simplemente, quiero ser youtuber. Entonces se pone a subir vídeos de forma random y si ve que las cosas no le son favorables, si no ve un gran feedback, si no piensa que le ven muchos vídeos, o sea, que tiene muchas visualizaciones, que está creciendo y tal, normalmente esa persona abandona. Son los abandonadores. En cambio, imagínate que tú tienes el propósito de subir 100 vídeos durante el 2026. Pase lo que pase, tú vas a subir 100 vídeos. ¿Qué es lo más importante? Pues que después del 2026, tras haber subido esos 100 vídeos, ¿en qué persona te has convertido? Pues te has convertido en una persona que ha superado 1.000.000 de obstáculos diferentes, que has aprendido un montonazo de cosas y eso es lo que te capacita, eso es verdaderamente lo que a ti te interesa. No sabes dónde vas a estar. Lo que sabes es que vas a estar en una situación muchísimo más preparada que donde estabas antes de haber iniciado ese camino. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo llevo unos años, y encima algo que tiene que ver con Iván, que es quien me ha invitado a dar esta charla. En 2023 empecé a hacer Dije, voy a hacer ¿cómo se llama esto? Unas agendas anuales. Y dije, voy a hacer durante 5 años agendas anuales por el placer de aprender en el proceso. Para mí es una nueva línea de negocio que puede convertirse en algo muy bestia,
Pero yo cuando lo empecé simplemente le di la instrucción mental a mi cerebro de voy a hacer agendas durante 5 años por el placer de aprender el proceso, sabiendo que habrá agendas, que habrá años que venda más o habrá años que venda menos. Sabiendo que al principio me costará mucho trabajo encontrar a una buena imprenta que me haga exactamente lo que estoy buscando. Sabiendo que habrá años que se venda a lo bestia y sabiendo también que habrá años que se venda muy poquito. Pero a mí eso nada me importa. No me importa nada de lo que ocurra durante todo el transcurso porque lo único que me importa es hacer agendas durante 5 años. Y tras 5 años decido si lo que he hecho me gusta o no me gusta. Pero lo importante es en qué persona me he convertido tras 5 años haciendo agendas. Pues mira, esta es la agenda del 2023, que no está mal, pero es tirando a cutre. Esta es la agenda de 2024, que es más o menos igual, con unas pequeñas modificaciones. Por cierto, en el 2023 vendí quizás 100 agendas, más o menos. En el 2024 vendí, pues ya no me acuerdo, 150 agendas. En el 2025, este año he vendido 300 agendas, que ya empecé a hacerlo con Iván. No sé dónde tengo la mía. Bueno, no voy a ir a buscarla, pero es muy parecido a esta. A ver si es esta. No, esta no es. Es muy parecida a esta, pero tiene un grabado. Esta es ya más parecida, es como muy profesional, muy chula. Vendí 300 agendas en 2 semanas. En 2026, para el 2026, estoy en ello ahora mismo, estoy en la venta. Con un email vendí 150 agendas. Vale. Lo importante es que cada año que voy haciendo agendas estoy aprendiendo una serie de cosas. Otro ejemplo. He escrito, a ver si lo encuentro, uno de los pilares de mi negocio, es un libro que escribí en 2022, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, que se llama Un manual hacia la grandeza. Un libro que lo vendo a 100 euros, que desde el primer momento supe que lo quería vender a 100 euros. Por supuesto pasé por todos los miedos de ¿cómo se llama esto? De pensar que no era suficientemente bueno o pensar que mis conocimientos eran demasiado difusos, que no le interesaba a nadie, que había otras cosas en el mercado. A mí todo eso me daba exactamente igual porque tenía el propósito mental de... Primero me establecí un propósito. Voy a escribir un libro exponiendo mis conocimientos por el placer de aprender en el proceso. Independientemente de lo que ocurra después, ¿vale? Independientemente de que luego se venda o que no se venda, yo voy a estar todo el año 2022 escribiendo un libro. Más o menos escribía 30 minutos diarios, ¿vale? A veces escribía al menos 30 minutos diarios, a veces escribía 1 hora, a veces escribía 2, a veces 3, o a veces había días que no escribía. Pero más o menos ese era el propósito que me había marcado. Fíjate lo que he dicho, independientemente de que luego se venda o no se venda, porque eso a mí no me importa lo que vaya a ocurrir después, porque si algo no está escrito, si algo no está publicado, pues no se va a vender. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primero, escribirlo. Entonces, aquí lo tienes, lo terminé. Fue duro, porque escribir un libro, quien lo haya hecho sabe que es duro, pero eso te forja tu carácter. Hace que cuando hayas terminado de escribirlo, eres una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque has tenido que tomar una serie de decisiones durante un año entero. Has tenido que tener una disciplina durante un año entero. Independientemente de que luego fuera una mierda o que fuera grandioso aquello que has escrito, tú eres diferente. Tú te has capacitado, tú te has fortalecido. ¿Vale? Entonces, nada más terminarlo, lo imprimo. Lo imprimo en una copistería y digo, cojonudo, efectivamente ya tengo un libro. Ahora lo que hay que hacer es imprimirlo. Entonces dije, voy a imprimir 200 unidades por el placer de aprender a vender. Y lo voy a vender a 100 euros. Aquí tienes la primera edición de mi libro. Fue bastante duro, entre comillas, convencer a la gente de que esto era tan valioso que podías pagar 100 euros por él. Estuve alrededor de 6 meses, ¿cuánto estuve? ¿Un año? No lo recuerdo, pero estuve bastantes meses hasta que conseguí vender esas 200 unidades. De hecho,
primero regalé en torno a 40 unidades, entonces lo que verdaderamente vendí fueron como 160, 165 unidades, ¿vale? Pero estuve varios meses para conseguir venderlas, para convencer a la gente, para yo aprender a vender, para los libros que me tuve que leer un montonazo de libros para poder aprender a vender. Quedé con Isra Bravo, le compré cursos a Isra Bravo, a Luis Monge, me leí todos los libros posibles, fíjate. Me leí todos los libros posibles, tengo ahí muchos más, todos estos libros de ventas. Libro de ventas, uno de los mejores libros de negociación que existen, el famoso libro de Gary Halbert, de copywriters, The Secret of Selling Anything. Este libro es impresionante, por cierto. The Natural, Make Every Word Count. Si eres escritor, por cierto, léete este libro urgentemente. En fin, lo que te quiero transmitir es que yo no tenía ni la más remota idea de ventas, pero sabía que si quería vender esas 200 unidades que había impreso, tenía que aprender de ventas. Era como una etapa del Camino de Santiago. Pues mira, hoy toca hacer esto. Entonces yo dije, lo hago y vemos qué pasa. Entonces, después de leerme todos esos libros, después de muchos emails, después de invertir en publicidad, después de hacer una serie de cosas, conseguí vender finalmente esas 200 unidades. O 165, como ya te explicaba antes. Entonces, una vez que lo había terminado, que había terminado la primera edición, dije, perfecto, ¿ahora qué toca? Toca establecer otro propósito. Voy a imprimir otras 1000 unidades. Primero voy a mejorar el libro, voy a hacer la segunda edición, voy a revisarlo todo, lo voy a perfeccionar con mi conocimiento adquirido durante este año y voy a imprimir la segunda edición y voy a imprimir 1000 unidades y las voy a vender por el placer de aprender en el proceso. Vender 200 y vender 1000 no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Es bastante más. Estuve 2 años para vender esas 1000 unidades. Esta es la segunda edición y se acabaron hace unas semanas. No sé quién eres, no sé si vendes mucho. Es posible que a tus ojos, una persona que ha vendido 1200 o casi 1200, he vendido 1160 y pico, libros a 100 euros te parezca una proeza, te parezca como si yo estuviera en una dimensión diferente a ti, como si pensaras que yo soy un superhombre. No sé quién eres. Si eres un supervendedor, pues simplemente sabes que soy como tú y punto. Pero si eres la típica persona que era yo hace años, ves a alguien que vende mucho más que tú y piensas que están hechos de otra pasta. Ves a Isra Bravo y piensas que es un ser humano que tiene unas capacidades 1000 veces superiores a las tuyas. Y la realidad es que no. La única diferencia es que Isra Bravo tiene propósitos. La única diferencia es que yo tengo propósitos. Ellos quizás no lo llaman propósitos, pero es eso. Imagínate, en el caso de Isra Bravo dice, voy a escribir un libro cada 3 meses. Por el placer de aprender el proceso y lo voy a intentar vender. Voy a escribir todos los días un email por el placer de aprender el proceso y luego lo que pase, que sea... Voy a decir sí a todas las personas que me inviten a un podcast, sean grandes o pequeños. Eso lo hace Isra Bravo, no sé si te has dado cuenta. ¿Por qué? Por el placer de aprender el proceso. Entonces, durante el tiempo, nos vamos capacitando. Ahora viene, no sé dónde la tengo, la tercera edición del manual, que la acabo de terminar y la voy a mandar a imprimir en estos días. Voy a imprimir otros 1500, pero además, en este caso, voy a hacer otras cositas. Voy a contactar con editoriales, voy a intentar venderlo, porque todos los anteriores manuales los he vendido yo a través de mi lista de correo y punto. No he estado en ningún sitio físico, salvo en un sitio en Granada que se han vendido 3 o 4. Pero en este punto voy a hablar con 50... ¿cómo se llama esto? Librerías. Voy a hablar con 50 librerías por el placer de aprender en el proceso. Voy a llamarlas, quizá tengo que llamar a 150 librerías para que 50 me acepten. O tengo que llamar a 200 para que 50 me acepten mi libro de 100 euros, que es una locura a sus ojos. No me importa. Voy a aprender en el proceso. Lo que te intento transmitir una vez más es que todo lo que yo hago en mi vida para crecer está englobado dentro de un propósito. Yo no actúo de forma random. Voy allí, luego allí.
Como dice no sé quién, no sé qué filósofo, quien no sabe a dónde va, Séneca creo que es, ningún viento te es favorable. Cuando tú tienes un propósito, cuando tú dices que vas a hacer el Camino de Santiago, cuando tú dices y que vas a llegar a Santiago de Compostela, cuando tú dices que vas a hacer 100 vídeos de YouTube, cuando tú dices que vas a subir 500 vídeos, 500 reels a Instagram, lo único que necesitas ahora es hacerlo. Lo único que necesitas después de haberte establecido el propósito de ir a Santiago es ponerte a caminar. Y durante el transcurso te vas capacitando. Eso es todo, no me enrollo más. Gracias, Iván, por la invitación. Gracias a ti que me has escuchado. Te deseo de corazón que crezcas, que cumplas muchos propósitos, que te fortalezcas por el camino. Te deseo que seas rico y libre, porque es más fácil de lo que parece. No te digo que sea fácil, pero es mucho más fácil de lo que a simple vista podríamos pensar. Hasta la próxima.